tardes con todos los presentes y bienvenidos al presente evento académico que corresponde a la segunda sesión del programa de los talleres de empleabilidad que corresponde al presente año 2023. Como ustedes saben, este evento es organizado a través de la Dirección de Asuntos Académicos y el área de vinculación y seguimiento al egresado y graduando. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, especialista del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, antes de iniciar con la presente ponencia sobre inteligencia emocional para mi empleabilidad, quiero dar lectura, un pequeño y resumen del extracto de la trayectoria profesional de tan distinguida ponente. Ella es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en empleabilidad, gestión de recursos humanos y psicología educativa. Cuenta con amplia experiencia liderando procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de personas en empresas de diversos rubros. Actualmente es capacitadora en fortalecimiento de competencias laborales y responsable del servicio de asesoría para la búsqueda de empleo en Lima Metropolitana en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, damos la bienvenida a nuestra ponente, la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, a quien le agradecemos el apoyo que viene brindando a nuestra Casa Superior de Estudios. Bien, iniciamos la presente ponencia sobre inteligencia emocional para mi empleabilidad. Adelante, licenciada, y bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias también a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto ser parte de este ciclo de talleres que vamos a llevar a cabo. Vamos a comenzar con este tema que nos reúne esta tarde, denominado inteligencia emocional para mi empleabilidad. Como ustedes saben, estamos en un ciclo de talleres que estoy segura que cada uno de ellos tiene información valiosa para su búsqueda de empleo y también, por supuesto, para su crecimiento profesional. Bueno, ya me presentaron, yo soy Melina y voy a facilitar ese taller virtual y ustedes pueden participar a través del chat o también levantando la manito virtual. Yo les voy a dar el pase para que en cualquier momento hagan alguna pregunta, algún comentario sobre el tema, claro está. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a partir desde el concepto clave sobre las emociones. Estoy segura que muchos de nosotros ya hemos escuchado ampliamente sobre este tema, las emociones. Porque las emociones son parte de nosotros, parte de nuestro día a día. Claro que hay emociones que pasan incluso desapercibidas, pero otras que calan en nosotros y que nos afectan sustancialmente. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas naturales. Nos caracterizan como seres humanos. Y son respuestas ante las situaciones que nosotros experimentamos día a día. Si pensamos desde el momento en que nos hemos levantado el día de hoy hasta esta hora, es 13 de la tarde, hemos pasado por diversas situaciones, ¿verdad? Hemos estado en casa, de repente hemos tomado un carro, hemos ido a trabajar o hemos ido a estudiar, hemos interactuado con muchísimas personas y ahora de repente estamos en casa o estamos en otro espacio. Pues en cada una de esas situaciones, que muchas seguramente serán bastante cotidianas, serán muy casuales, ¿verdad? Vamos a ir experimentando una serie de situaciones. Las emociones entonces responden a esas experiencias y son una señal de cómo estas experiencias nos afectan. Cuando hablamos de afectarnos, no necesariamente hablamos de algo negativo, porque algo me puede afectar de manera positiva también. Entonces, las emociones tienen una gran influencia en nuestro comportamiento. Es por eso que es tan importante que nosotros las entendamos y las gestionemos, porque nuestro comportamiento está influenciado por estas emociones. Por ello va a ser importante gestionarlas adecuadamente.
Tenemos 8 emociones básicas. Ustedes están visualizando aquí en este cuadro cuáles son estas 8 emociones básicas. La ira, la tristeza, el miedo, la confianza, la alegría, la sorpresa, el disgusto, o también denominado asco, y la vergüenza. Cada una de estas emociones se va a manifestar en nuestro cuerpo, porque nosotros somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, lo que vamos a experimentar, por ejemplo, a nivel físico, va a tener una repercusión a nivel mental, ¿no? Y así, en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Somos una unidad. Entonces, nuestro cuerpo va a manifestar cada una de estas emociones. Por ejemplo, el miedo. ¿Has experimentado miedo alguna vez en tu vida? Supongo que todos, ¿verdad? Desde pequeños. ¿A qué le tenías miedo cuando eras pequeño, cuando eras un niño, una niña? ¿Y cómo expresabas ese miedo? De repente lloraba, de repente buscaba a mi mamá, de repente me escondía. Cada uno reaccionaba de manera distinta. Quiero decir que cuando somos pequeños, pues, engrandecemos las emociones, ¿no? No tenemos tantos filtros. Ya cuando crecemos, somos adultos, pues claro que vamos a ir filtrando la manera en la cual expresamos una emoción, ¿no? Ahora si algo me da miedo, de repente no huyo o no me escondo, sino afronto la situación con madurez, justamente porque soy un adulto, ¿no? Entonces, cuando tengo miedo, va a aumentar el latido de mi corazón. De repente se me pone la mente en blanco, comienzo a sudar, me pongo pálida, sensación de que pierdo el control, incluso me puede generar una dificultad para respirar. Y estas son manifestaciones totalmente naturales. Nosotros no es que mandamos, ¿no? Yo quiero ponerme pálida, ¿no? Es una respuesta inconsciente la que experimentamos. Pero también hay situaciones que conllevan a emociones complejas, es decir, estas emociones básicas surgen al mismo tiempo y en diferentes niveles de intensidad. Entonces, podemos tener de repente que una situación me genera tristeza, pero también me genera ira. Una, una situación me genera sorpresa, pero con disgustos, ¿no? Entonces, hay situaciones complejas, ¿no? Porque somos los seres humanos bastante complejos también, que pueden llevar a que experimentemos varias emociones a la vez. Entonces, el primer paso para poder gestionar nuestras emociones es que nos conectemos a ellas y las entendamos tal cual. Las entendamos como son. No maquilladas, no disimuladas, no distorsionadas, sino que yo pueda entender la emoción y reconocerla tal cual lo que es. Porque lo que pasa frecuentemente es que confundimos las emociones. Yo pienso que estoy experimentando una emoción, pero la emoción auténtica es otra. Y esto hace que sea difícil la gestión de mis emociones. Te ocurre algo y yo pienso, ay, esto me pone triste. Pero realmente no es tristeza, de repente sí, esto me enoja demasiado que esté ocurriendo. Entonces es importante que nos conectemos con nuestras emociones de manera auténtica. Vamos a ver algunas recomendaciones para ello. Primero, no bloquees tu emoción. No hay que evitarla ni ignorarla. Lamentablemente, a nivel de sociedad, hay algunos mitos relacionados a las emociones. Y sobre todo, relacionados a las emociones en los hombres. Que los hombres no deben llorar, que los hombres no deben emocionarse, que el experimentar emociones es sinónimo de debilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Relacionando una emoción solamente con lo femenino. Y esto es totalmente falso. Porque las emociones, como ya lo mencionamos hace un momento, son humanas. Si no hubiéramos tenido emociones a lo largo del desarrollo evolutivo del hombre, pues hay algunos aspectos que no hubiéramos podido desarrollar, algunas conductas, algunos comportamientos que no hubiéramos desarrollado. Por ejemplo, el miedo. Tomemos la emoción del miedo. Yo les pregunto y ustedes respóndanme por el chat. A ver, para ver si estamos atentos. ¿Qué hubiera pasado si el hombre, a lo largo de su desarrollo y evolución,
no hubiera experimentado miedo? ¿Qué hubiera pasado? A ver, el hombre cuando aún era nómade, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera experimentado el miedo? ¿Qué creen que pasaría? A ver, los leo aquí en el chat. A ver, los leo por el chat. ¿Qué opinan? Por acá me dice Yamir, si hubiese quedado en su zona de confort y no hubiese surgido ningún tipo de invención, bien interesante. A ver, gracias Yamir. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, los demás. A ver, somos más de 40 en la sala. A ver, ¿los demás? No creo que solo Yamir esté atento. No podría alertar sus sentidos. Ok, alertar sus sentidos. A ver, ¿puedes explicarnos un poquito más, Yair? ¿A qué te refieres con alertar sus sentidos? ¿No podría haber estado en alerta? Sí, ¿no? A eso te refieres, a estar en alerta, porque, claro, si yo no experimento miedo, entonces de repente no estoy atento, no estoy alerta ante potenciales peligros, ¿no? No me cuido, no me protejo, no hago de repente o construyo algo que permita justamente, si ese peligro se hace palpable y real, defenderme frente a él, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si las personas, si el hombre no hubiera desarrollado el miedo, sería una persona temeraria, ¿no? Imprudente, arriesgada, que se hubiera lastimado, ¿no? Que hubiera de repente incluso realizado acciones que acabarían con su propia vida e integridad. Lo mismo nos pasa ahora, tal vez los peligros no son los mismos a lo largo de la evolución, ¿no? No hubiera sido capaz de enfrentar muchos riesgos y miedos. Exacto, Yair, ¿no? No hubiera sido capaz de enfrentar, de repente, pensar en, a ver, tengo miedo de que venga un animal salvaje y me ataque, tengo temor, miedo a que la inclemencia del clima, pues, de repente ocasione un daño para mí o mi familia, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a buscar un lugar para protegerme, ¿no? Voy a ver la manera de guarecerme frente al peligro. Entonces, eso es movido por el miedo. Así que hasta ahora, tal vez los miedos, mejor dicho, los peligros no son los mismos, pero hay peligros, sí, tenemos muchas situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros, ¿no? Si estoy caminando por un lugar que yo sé es potencialmente peligroso, ¿no? Que es oscuro, de repente, que hay delincuencia, pues entonces voy a experimentar miedo. Y ese miedo me permite protegerme, huir, ¿no? Estar alerta frente a una situación potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces, como verán, esta emoción nos sirve, es funcional. Así que esto ocurre con todas las emociones. Y no hay que bloquearlas, no hay que evitarlas, no hay que hacer como si no existieran, porque son valiosas para nuestra vida. Por eso hay que valorar las emociones. ¿Por qué aparece la emoción y qué quiere decirnos esa emoción? Analizar el motivo que la produjo. ¿Qué causa? La emoción no aparece por nada. Las emociones tienen una raíz. Es importante que lo identifique. A ver, estoy experimentando esto, me siento triste. ¿Qué está fomentando esa tristeza? No, es que hay días que, los días nublados, no, que seguro, es algo circunstancial, ya me va a pasar, pero realmente, ¿qué? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la causa? Entonces tenemos que identificar causas. Hay que utilizar algunas técnicas de meditación o relajación porque también nos ayudan a poder expresar nuestras emociones. Por ejemplo, practicar algún deporte, alguna actividad artística que me permita relajarme, conectarme conmigo mismo. Hay que expresarlas, por supuesto. Gestionar las emociones no significa frenarlas, no significa contenerlas. Hay que expresarlas. Y es cuestión de aprender. No es fácil, tal vez, pero hay que aprender a expresarlas de diferentes maneras, pero sobre todo con tranquilidad,
dejándolas fluir, porque la emoción va a aparecer y desaparecer de un modo natural. Hay que responder a las emociones. No solamente basta con que yo sepa qué es lo que está causando la emoción y expresarlo, sino también responder. Hay una necesidad que está expresando esa emoción y hay que responder, si no, va a seguir ocurriendo lo mismo. Intentemos que las emociones no nos dominen. Y esto tal vez sea algo que nos cuesta. De repente, cuando estoy iracundo por algo, cuando estoy lleno de ira por algo, me cuesta dominarlo. Pues es algo que tenemos que aprender. Porque si no, van a ser limitantes, no funcionales. Expliqué hace un momento por qué que son funcionales, porque nos sirven realmente. Tienen un rol en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Entonces, si más bien la emoción me limita, me frena, entonces hay algo en lo que debo prestar atención. Hay que valorar otras situaciones que despertaron, que avivaron, que generaron emociones semejantes. De repente, en este momento estoy experimentando mucho, mucho temor por algo. ¿Es la primera vez que temo algo? No, es probable que esto lo haya experimentado varias veces. Entonces, lo que viví en esos momentos tiene que darme herramientas para el futuro. O sea, lo que me pasa en la vida no es que tenga que ser un borrón y cuenta nueva. Tengo que aprender de lo que me va pasando. Entonces, si yo experimenté una emoción antes, que me dé herramientas para afrontar las situaciones que vengan. Hay que observar a los demás y por ello hay que tener buenos referentes. ¿Quiénes me rodean? Personas que me puedan enseñar a gestionar mis emociones o personas tóxicas, personas que de repente no saben manejar mis emociones. Si yo no tengo buenos referentes, ¿de quién voy a aprender? Así que hay que ir a otras personas, cómo expresan sus emociones, cómo las gestionan. Y también algo que puede ser bastante práctico es escribir, ¿no? Tener un pequeño diario, registro, ¿no? Una bitácora para que nosotros podamos ir escribiendo de repente, hoy día, 9 de noviembre, experimenté esta emoción intensa y fue causada por esto. Muy bien. Y así, de manera semanal, de manera pues quincenal, mensual, reviso este registro y puedo identificar, ¿no? De repente estoy dándome cuenta que estoy experimentando muchas veces esta emoción. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que lo que debo trabajar porque eso no me está haciendo bien. Así que por allí podría ayudar mi memoria recordando estas emociones. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros gestionamos las emociones? ¿Cómo es que yo gestiono mi emoción? Ya hemos hablado de qué son las emociones. Y hemos dicho entonces hace un momento, ¿no? Que hay que reconectarnos con las emociones, conocerlas, conocernos a nosotros mismos para poder gestionar, porque yo no puedo gestionar lo que no conozco. Así que la gestión de las emociones propiamente es una habilidad. ¿La habilidad de qué? De reconocer, manejar y expresar nuestras emociones de manera adecuada. Acuérdense de estas 3 palabras. Reconocer, manejar y expresar nuestras emociones. Entonces, reconocer, como ya lo vimos hace un momento, manejar y expresarlas. Incluye esos 3 comportamientos. Entonces, toda emoción se alimenta, se nutre de nuestros pensamientos ante una situación. Porque nosotros nunca dejamos de pensar. Estamos pensando siempre. Así sean cosas banales, ¿no? Cosas cotidianas, pero estamos pensando. Y la emoción se alimenta de ese pensamiento ante una situación o evento. Vamos a verlo de una manera mucho más gráfica. Ocurre una situación, ocurre un evento. Esto conlleva a que yo comience a pensar una serie de cosas. Esto se suma a mi emoción y desemboca en la manera en que me comporto. Por ejemplo, una situación, una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista. Ok. Llego al lugar de la entrevista y voy a comenzar a pensar. Es imposible que yo mantenga mi mente en blanco todo ese tiempo, ¿no? ¿Qué voy a ir pensando? De repente comienzo a pensar, ay, ¿ahora qué va a pasar? No sé si me seleccione. Ay, veo que esta empresa es muy grande, seguro el proceso es muy difícil. Acabo de ver pasar al reclutador, veo que es una persona muy seria, que me va a preguntar, seguramente voy a quedar, pero fuera del proceso, porque no me siento preparado, encima que la verdad que tengo mis conocimientos aún muy básicos, no tengo experiencia, ¿no? Entonces, esos son pensamientos.
Y esos pensamientos se van a sumar a alguna emoción. Vamos a experimentar emociones, no dejamos de experimentar emociones. No tenemos una función como si fuéramos un robot que prendo y apago mis emociones. Están aquí. Puede ser que yo comience a experimentar miedo, claro, porque veo la situación muy difícil, veo cuesta arriba, veo a ese reclutador como que fuera un monstruo gigante, ¿no? Va a atacar. Entonces, surgen emociones, miedo de repente. También me puedo sentir triste, porque no me siento lo suficientemente preparado, veo que hay otros que de repente tienen mayores herramientas, tienen más experiencia, vine hasta aquí, ¿no? Y no me van a seleccionar, me puedo sentir triste. Entonces, estos pensamientos han alimentado, han nutrido estas emociones y eso va a llevar a mi comportamiento. ¿Cómo me comportaré en la entrevista teniendo estos pensamientos y estas emociones? Es probable que mi comportamiento demuestre ese miedo, ¿no? Mi cabeza esté agachada, apenas responda, o de repente trate de no explayarme mucho, me bloqueo, ¿no? Entonces, piden que alguien participe, yo no lo hago, no quiero que me observen. Ese comportamiento, chicos y chicas, no es gratis, no es en vano, no es al azar, no es al suerte. Tiene un origen y está justamente en los pensamientos y emociones que lo desencadenaron. Muchas veces las personas que nosotros asesoramos en su búsqueda de empleo nos dicen eso, ¿no? No entiendo por qué me comporto así, no sé qué me pasa en las entrevistas. No, es que yo me comporto de una manera, quisiera comportarme de una mejor manera. Y cuando andamos un poquito en esta parte, sale este tema, ¿no? ¿Qué emociones experimentas? Muchas veces no lo sabemos. Entonces, para poder hacer que nuestros comportamientos, que la forma de actuar sea adecuada, es fundamental que yo aprenda a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si no voy al origen, no voy a poder cambiar nada. Así que, habiendo dicho esto, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Ya saben que tienen en el chat un registro de asistencia. Les agradecería que puedan colocar sus datos allí para que reciban su certificación y también el material que compartimos esta tarde. Muy bien, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Tal vez ustedes ya han escuchado este término, ¿no? Es un término que últimamente del cual se habla bastante. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es esa capacidad que tiene la persona de poder entender sus propias emociones y las emociones de los otros, canalizándolas de la mejor manera, ¿no? Canalizándolas de la mejor. Interesante. Es decir, reconozco mis emociones, conozco mis emociones, identifico las emociones de los demás y dirijo, ¿no? Conduzco, encamino mis emociones. No es que las tape, las encierre, las elimina, como no existen, no. Las conduzco, las guío, oriento mis emociones. De eso se trata la inteligencia emocional. Las oriento de la mejor manera, de la manera en que me va a ser más útil, de la manera en que me va a ser más funcional. Es decir, darle inteligencia a la emoción. Y parecería que estos dos términos están como separados, ¿no? Inteligencia y emoción. Una persona emocional no puede ser inteligente, una persona inteligente no puede ser emocional, ¿no? Como que hay una separación. Pero esto no es así. Porque no hay una versión mía que piensa, analiza, razona, y otra versión mía que siente, que ama, que experimenta emociones, estados de ánimo, no. Somos una sola persona. Por ello es que para no tener esta situación de estar divididos o fragmentados, tenemos que comenzar a actuar con estos dos componentes de una manera armoniosa. Este término fue acuñado allá por los años 90 por Daniel Goleman a través de su libro Inteligencia Emocional. Daniel Goleman inclusive dice que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Este autor nos señala de que hay 5 componentes de la inteligencia emocional. Realmente este concepto no es tan sencillo, ¿no? No es tan corto, tan sintetizado. Realmente hay muchas cosas que ver por aquí. Por temas de tiempo vamos a hablar de estas 5 componentes de la inteligencia emocional y luego vamos a ver un caso práctico, ¿ok?
Ya saben que pueden dejarme cualquier pregunta, consulta aquí a través del chat para poder responderles en breve. Muy bien. El primer componente de, por ejemplo, me ponen autorregular. Sí, vamos a hablar un ratito justo de la regulación. El primer componente de la inteligencia emocional está conformado por la autoconciencia y el autoconocimiento. Vamos a ver esos dos autos, autoconciencia y autoconocimiento. Empecemos por la autoconciencia. ¿Qué significa estar consciente? ¿No? ¿Qué significa estar consciente? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando ustedes habrán visto una situación en la cual hay una persona que sufre un accidente, ¿no? Y van a darle los primeros auxilios. Lo primero que se cerciora el paramédico, el bombero, es que si la persona está consciente, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Les hace algunas preguntas, de repente evalúa, ¿no? Sí, la persona está consciente. Okay. Entonces, cuando está consciente, se entiende de repente que puede responder, ¿no? Que puede de repente entender pues, quién es, dónde está, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué pasa si la persona no está consciente? De repente no responde, no sabe quién es, no sabe dónde está fuera de poco de la realidad, ¿no? Esto es cuando hablamos de la autoconciencia, nos referimos a estar en el aquí y en el ahora. El conocimiento de mis sentimientos y mis emociones y cómo me influyen a mí mismo. Entonces, ese es el primer, esa es la base de todo. Porque después de que yo actúe y no soy consciente de lo que me pasa, no soy consciente de lo que estoy experimentando, de lo que siento, cómo influye lo que yo estoy experimentando. Entonces, ese es el primer paso, la autoconciencia. Es muy importante reconocer la manera en que nuestro estado de ánimo afecta nuestro comportamiento. Ya una vez que yo soy consciente, puedo también conocerme a mí mismo. El autoconocimiento. Esta ya es la capacidad para identificar mis propias fortalezas, mis debilidades. Entender cuál es el efecto de mis acciones, de mis estados de ánimo y de mis emociones sobre las otras personas, porque yo no estoy solo en el mundo, me relaciono con los otros, somos seres sociales. Entonces, el autoconocimiento implica que yo pueda ser consciente de cómo es que lo que yo hago, lo que yo experimento, va a afectar ya sea positivo o negativamente a las otras personas. Entonces, tengo que saber cómo es mi comportamiento, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis puntos débiles. La verdad que mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a sí mismos. El conocernos a nosotros mismos es una cuestión de tiempo, ya que por las diferentes situaciones que nosotros vamos experimentando en la vida, en nuestro día a día, en nuestro camino, nos vamos dando cuenta de cómo reaccionamos, lo que aprendemos y lo que podemos mejorar. Por lo tanto, chicos y chicas, este primer punto es un continuo aprendizaje que nos va a permitir saber, conocer nuestras capacidades, dándonos una mejor perspectiva, y también ayudándonos a poner en contexto diferentes situaciones. El autoconocimiento me permite tener mejores respuestas, me da mayor seguridad, me permite tener más éxito en relaciones interpersonales y nos ayuda a aprender de nuestras reacciones y las reacciones de los otros. ¿Cómo puedo mejorar mi autoconocimiento? De repente yo me estoy dando cuenta de que no, me falta aún por trabajar este punto. La primera sugerencia que te doy es que solicites comentarios constructivos sobre ti a otras personas. Solicita una retroalimentación sobre tu forma de ser, de actuar, de sentir. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Personas que realmente te conozcan. Pregúntales a ver qué dicen. Escribe en un diario, en una bitácora, como les decía hace un momento, ¿no? Sobre cómo estás reaccionando, cómo actúas, tanto afectivamente como cognitivamente, ante las situaciones que se te presentan en la vida cotidiana. Hay que prestar atención. Estamos muy obnubilados por el día a día, por las actividades, por el tiempo que se nos va a las redes sociales. Estamos muy entretenidos en lo que les pasa tal vez a las otras personas. Así que hay que estar atentos, ¿no? De lo que nos pasa, de lo que sentimos. Y hay que reflexionar sobre ello. Darnos un tiempo de repente antes de dormir, un tiempo a solas, para reflexionar sobre lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando.
Usa un diálogo interno positivo. Habla bien de ti mismo. A veces nos criticamos mucho, ¿no? Somos duros con nosotros mismos, pero realmente hay que hablarnos de manera afectuosa también. Es el primer componente. Vamos al segundo. Justamente lo que por aquí estaban comentando en el chat, ¿no? La autorregulación es el segundo componente. Entonces, la autorregulación es manejar las emociones en cualquier circunstancia, es decir, mostrar estabilidad. ¿Y cuántas veces vemos en la calle, de repente en casa, en las noticias, personas que son muy inestables, personas que explotan, se desconocen, ¿no? Y luego, bueno, piden disculpas, pero cuando ya las cosas están hechas. Entonces, la autorregulación es que yo gestione mi emoción, pero en cualquier circunstancia, no solamente cuando todo está bonito, cuando todo está bien, incluso en las situaciones complejas, difíciles. Gracias a la autorregulación podemos justamente regular, ¿no? Así como cuando vamos a cocinar algo, ¿no? Cuando yo voy a cocinar algo, pues no le voy a poner la misma temperatura a todo, ¿no? De repente hay algunos alimentos de que no puedo poner la temperatura bajita y a poco tiempo, y otro tipo de alimentos sí puedo ponerle fuego más alto y a mayor tiempo. Entonces vamos regulando, vamos midiendo, ¿no? Nuestras respuestas emocionales, reaccionando de manera adecuada ante los acontecimientos. De manera que vamos a poder adaptarnos mejor al entorno que nos rodea. Entonces, ese será un punto clave, como verán, ¿no? Una baja autorregulación emocional nos puede llevar a muchos conflictos, peleas y altercados con aquellos que nos rodean. Y esto a la larga, pues, nos produce una imagen personal muy negativa y nos aleja de las personas. Entonces, la autorregulación consiste en saber detectar esas dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras, cuáles van a pasar, no hay que de repente darle tanta importancia, y cuáles sí son duraderas, así como ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con nuestro entorno para restarle poder a una emoción que de repente nos daña más de lo que nos beneficia. ¿Cómo puedo mejorar nuestra autorregulación? Pues primero hay que ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Hay que percibir los desafíos como una oportunidad de crecimiento, no hay que huir de ellos, son retos. Practiquemos la comunicación asertiva, una comunicación amable, respetuosa. Hay que aceptar nuestras emociones, hay que abrazar las emociones. No hay que tenerles miedo, no hay que hacer como que no existen, no hay que invalidarlas. Recuerda que no son los acontecimientos los que te afectan, sino las interpretaciones que estás haciendo de ellos. Vamos al tercer componente, la automotivación. La automotivación es una fuerza que impulsa a que logremos algo o a obtener aquello que buscamos. Por ejemplo, ustedes ahora que están en la universidad, ¿no? De repente alguno ya terminó también, ¿no? En esta etapa universitaria que es tan compleja, es difícil, ¿no? Estudiar una carrera profesional y toda la inversión de tiempo, esfuerzo, el dinero que hacemos, pues hay que tener una buena automotivación. Claro que hay motivaciones externas. De repente me motivan mis padres, me motivan mis hijos, pero esa automotivación, esa fuerza interna es irreemplazable. Entonces, la automotivación es la habilidad de dirigir nuestros estados emocionales hacia una meta o objetivo determinado, siempre con un foco positivo y con mucha energía. También la automotivación nos da aliento para recuperarnos de aquellos contratiempos que nunca faltan, encontrar soluciones y volver a encaminarnos hacia nuestras metas, siendo más persistentes y enérgicos. Esta motivación intrínseca es nuestro motor, es la fuente de la superación personal y nos brinda esa energía que es capaz de darnos aliento, aun cuando lo que nos rodea o lo que nos llega no es plenamente satisfactorio. Suele pasar también. Es por ello que se requiere de fuerza de voluntad, ¿no? Esa voluntad de logro, independientemente de los obstáculos. ¿Cómo puedo mejorar mi motivación? Primero, celebra tus logros, así sean pequeñitos, no esperes que otros lo hagan. Establece metas pequeñas y medibles. De repente, de un momento al otro queremos cumplir pues metas grandísimas, complicadas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, a fin de año, ¿no?
el próximo año, a partir del 1 de enero, voy a correr 10 kilómetros diarios, voy a ir al gimnasio, voy a leer un libro a la semana. O sea, tenemos metas tan difíciles que al final, pero ya quincena de enero ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, hay que ponernos metas accesibles y también hay que desafiarnos para mantener las cosas interesantes. A veces caemos en la rutina, ¿no? Nos aburrimos haciendo lo mismo, ¿qué más? Que no me motiva nada, apenas me levanto de la cama. Desafíos pequeños, retos, para que también se sientan mucho más interesantes. Muy bien, vamos al cuarto componente de la inteligencia emocional, es la empatía. La empatía es la capacidad de percibir y entender las emociones de los demás, comprendiéndolas desde el punto de vista, pero de la otra persona. Entonces, este componente de la inteligencia emocional realmente es tan necesario ahora. Y creo que lo vemos, apenas ponemos un pie en la calle o entramos a redes sociales o vemos la televisión, ¿no? O algún medio de comunicación y vemos cuánto nos falta ser empáticos. ¿Por qué tan fácilmente nos atacamos, nos insultamos, nos ofendemos, nos herimos, hasta por cosas tan insignificantes como si esta canción me gusta, no me gusta, si esta ropa me favorece, ¿no? O sea, usamos en un lenguaje muy agresivo. Entonces, esto es una consecuencia de que solo pensamos en que nuestro punto de vista, que solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, mi emoción es la válida. Y todas las demás están por debajo. Entonces, la empatía es esa habilidad que me permite no solamente que yo entienda lo que está pasando a la otra persona, sino comprendiéndola no desde solamente mi forma de ver el mundo, sino también entendiéndola desde el punto de vista de la otra persona. Así que implica ponerme en los zapatos, ¿no? Ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi empatía? Tal vez alguno de ustedes identifica que no es muy empático, ¿no? Entonces, la empatía es fundamental para la inteligencia emocional. Implica algo más que ser capaz de reconocer los estados de ánimo o los estados emocionales de los otros, porque también implica dar respuesta a las personas basándonos en esta información que tenemos de los demás. Si nosotros percibimos empáticamente, por ejemplo, que alguien se siente triste, o alguien está desesperanzado, desalentado, vamos a ser más capaces de influir en su forma de responder a sus emociones. Y podremos mostrar nuestra preocupación y haremos un esfuerzo, ¿no? Para poder ayudarle a sentirse mejor en esos momentos. ¿Cómo puedo ser una persona más empática? En primer lugar, comparte tus sentimientos, exprésalos en espacios seguros con personas de confianza. Participa en proyectos comunitarios, voluntariados, que nos permitan ver la realidad de otras personas. A veces creemos de que todos piensan como yo, viven como yo, tienen los mismos recursos que yo. Pues hay que comenzar a conocer otras realidades. Pregunta y aclara. No supongo, no te quedes con la duda, porque a veces suponemos erróneamente. Practica la escucha activa, la escucha atenta. Realmente encuentres interés por la información que recibes del otro. Intenta imaginarte en el lugar de las demás personas y conecta, recuerda con tus experiencias pasadas. Yo estoy viendo una persona, a mi compañero de trabajo de aquí al lado, que de repente está expresando una tristeza muy profunda. Yo en este momento no me siento triste, pero no por eso su tristeza no es importante, no es válida. Pero puedo recordar las veces que sí lo estuve, para así poder entender, ¿no? Ponerme en su lugar. Hablemos de la quinta y última, ¿no? De este repaso por los componentes de la inteligencia emocional. Y hablemos de las habilidades. Como verán, hemos ido desde adentro hacia afuera, ¿no? Hemos comenzado desde el autoconocimiento, ¿no? Hemos pasado por la autorregulación, motivación, y ahora ya estamos viendo hacia los otros con las habilidades sociales. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Bueno, las habilidades sociales nos permiten interactuar correctamente con quienes nos rodean, independientemente del lugar de la situación. No es que yo solamente tenga habilidades sociales cuando estoy aquí en el trabajo, pero salgo a la puerta del Ministerio de Trabajo y soy otra persona. No. Las habilidades sociales se desarrollan en todos los espacios, incluso virtuales. Entonces, son el conjunto de capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Y por lo tanto son claves para un buen desarrollo personal y profesional.
Recuerden que no solamente para ser un buen profesional hay que ser bueno en lo técnico, también en las habilidades sociales. Un ejemplo de habilidades sociales son aquellas personas que mantienen la calma y saben expresar sus opiniones y emociones de manera tranquila, evitando el conflicto con un hecho que puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Como una discusión, por ejemplo, o un enfrentamiento. De acuerdo a Daniel Goleman, las habilidades sociales abarcan 7 elementos que seguramente le van a evaluar en el próximo proceso de selección. La comunicación, la influencia, el liderazgo, la adaptación al cambio, la resolución de conflictos, la colaboración y cooperación y las habilidades para el trabajo en equipo. ¿Puedo preparar mis habilidades sociales? Bueno, en primer lugar, fíjate en las habilidades sociales de las demás personas. Y aquí nuevamente repito, espero que tengan buenos ejemplos, ¿no? Haz contacto visual al momento de conversar, porque así vas a poder también percibir la comunicación no verbal de tu interlocutor. Escucha de manera activa a los demás, de manera interesada, de manera atenta. Demuestra interés en la vida de nosotros. Pero acá no me refiero a que nos metamos, ¿no? En temas pues, que de repente no nos competen, ¿no? Pero sí interesarnos por percibir la emoción de las demás personas. Cuida tu lenguaje no verbal. El 55% del mensaje está conformado por la comunicación no verbal. Haz preguntas abiertas al momento de conversar, preguntas que motiven a tener más información. Muy bien, estamos llegando a la recta ya casi final del taller. Recuerden que tienen en el chat el link de asistencia. Por favor, no se olviden de completar esa información para poder enviarles también el material de esta tarde. Y vamos a ir haciendo la parte ya un poco más práctica de lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Cómo sería un comportamiento entonces emocionalmente inteligente? Nosotros cuando tenemos una situación retadora, complicada, difícil, deberíamos poner en práctica este círculo, este circuito que nos permite tener un comportamiento emocionalmente inteligente, sobre todo en las situaciones que realmente nos cuesta, ¿no? Que no sabemos cómo actuar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, tengo una desavenencia de repente con algún miembro de mi equipo de trabajo, ¿no? O de repente de mi equipo de trabajo, de la universidad, ¿no? Con los cuales voy a de repente a trabajar, hacer un trabajo grupal, o si estoy trabajando ahora o haciendo mis prácticas, de repente tengo un problema con alguien, ¿no? De mi trabajo. Muy bien, entonces puede ocurrir eso, ¿no? Yo estoy pidiendo la información a alguien para presentar un reporte, hacer un trabajo, y veo que no tengo respuesta, ¿no? No me responde, no me brinda la información, esto ya hace que yo me sienta incómodo, y no puedo cumplir con lo que tengo que hacer, entonces ya estoy sintiendo, ¿no? Ya estoy encolerizando, entonces quiero reclamarle a esta persona por lo que está ocurriendo. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago para que esto sea emocionalmente inteligente? Bueno, vamos a hacer el circuito en el orden de estos componentes que ya hemos visto a lo largo del taller. Primero, voy a tomar conciencia. Es lo primero. ¿No? A ver, espera, antes de actuar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es mi emoción en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? A ver, ¿esta emoción le corresponde a la situación? En este momento siento mucha ira, ¿no? Porque me están fallando, no están cumpliendo, de repente me están paseando, como diríamos coloquialmente, y esto pues me enoja, me enfurece. Ok, esa es mi emoción, ¿no? Tengo que aceptar esa emoción. No puedo fingir que no, esto no me molesta, ¿no? O sea, realmente estoy enojado, eso es lo que ocurre, ¿no? Y esta emoción le corresponde, sí, ¿no? Porque el enojo suele sentirse frente a algo que no sale como lo esperamos. Entonces, ok, el primer paso es ese, ya tomé conciencia. Me estoy dando cuenta de que estoy yendo a esta situación con enojo. Ah, ya, ok. Entonces, hay un enojo fuerte aquí. Estoy con ira, entonces tengo que entender eso, ¿no? Luego, entra a tallar mi autorregulación. La respuesta que estoy dando es la mejor. A ver, bueno, yo quiero como respuesta ir y increparle a esta persona que no me está enviando la información que yo necesito. Ok, podría hacerlo por WhatsApp, por una llamada, me voy de frente, lo increpo,
lo espero a la salida del salón o de la oficina, lo abordo ahí en el pasillo y delante de los demás le digo para poner una situación vergonzosa de que me brinde la información. ¿Cómo lo hago? ¿Existirá otra manera de enfrentar la situación? Bueno, de repente con una llamada, un correo electrónico copiándole de repente a otra persona que sea un aval de la situación. O sea, ¿cuál sería? Y como ven, buscamos alternativas y eso nos permite regularnos. Porque cuando yo actúo de la primera manera en la que se me ocurre, es cuando reaccionamos mal, en la mayoría de casos. Entonces aquí yo voy a evaluar, ¿no? Mi respuesta está siendo la mejor. Hay otras formas, hay otras opciones. Luego también ya sigue el tercer componente, que es la automotivación. A ver, ¿qué quiero lograr con esta respuesta? Yo quiero que me manden la información, o quiero pelearme, o quiero enemistarme, o quiero una pelea, quiero llegar de repente a una discusión. ¿Eso es lo que yo quiero? O sea, ¿cuál es realmente lo que yo quiero lograr? Bueno, yo quiero que mi compañero me entregue la información que yo necesito. ¿Qué no quiero que pase? Bueno, lo que yo no quisiera es que nos agarremos a discutir, que otras personas que lo vean, un profesional que lo vean discutiendo, o que yo de repente pierda los papeles, que levante la voz, eso yo no quisiera. ¿Ok? Entonces, si yo identifico qué quiero lograr, voy a poder encontrar la motivación de mi energía. Toda esa energía que yo tengo en este momento, la voy a encauzar. Cuarto componente, la empatía. Estoy aceptando y validando las emociones del otro. A ver, ¿qué emociones está experimentando la otra persona? Bueno, yo siento que también está enojado porque yo estoy pidiendo la información. ¿Esa será la emoción? O de repente está triste por no haber cumplido. Tengo que ponerme a insultar, ¿no? Si yo voy y lo abordo en un pasillo delante de otras personas, pues es probable que también se llene de ira. Entonces no me estoy poniendo en su lugar, ¿no? Estoy haciendo algo que lo expondría o que nos expondría a una situación peor. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Y finalmente, para cerrar el circuito, la forma en que actúo, la forma de que estoy respondiendo a esta situación, contribuye a mantener una buena relación con esta persona, o todo lo contrario. No, yo creo que esto de abordar en el pasillo no es la mejor manera porque no voy a tener una buena relación de aquí en adelante con esta persona. ¿Ok? Entonces, vayamos por otras opciones, ¿no? Sí. Así que, como verán, hacernos buenas preguntas cambia nuestro comportamiento. Una vez que yo me hice estas preguntas en el circuito, mi comportamiento no va a ser el mismo que al inicio. Porque estas preguntas nos ayudan a hacer eso, lo que decíamos al inicio, a darle inteligencia a la emoción. Que yo no sea un títere de mis emociones, sino que yo pueda racionalizar sobre ella y tomar mejores decisiones. Muy bien, entonces hemos llegado ya a la parte final del taller de esta tarde. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario de lo que acabamos de ver. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de pasar ya a la información final, antes de retirarnos? No se olviden de registrar su asistencia, por favor, en el link que se encuentra en el chat. Allí también les podremos remitir el material que hemos utilizado esta tarde. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario al parecer. Entonces vamos a ir cerrando. Los invito a que puedan gestionar una cita personalizada con nosotros. Yo sé que se encuentran en otras regiones del país, pero también tenemos asesorías virtuales. Así que en el lugar donde se encuentren, pueden agendar una cita con nosotros, eligiendo el servicio virtual Asesoría para la Búsqueda de Empleo. También nosotros tenemos sedes a nivel regional, tenemos centros de empleo. Bueno, yo pertenezco y estoy aquí en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, pero en cada región del país tenemos también un centro de empleo al cual ustedes pueden visitar para cualquier pregunta o consulta que tengan sobre su búsqueda de empleo.
Si optan por la cita virtual, simplemente ingresan a este enlace, que les estoy dejando en el chat también, eligen la región a la que pertenecen, servicio virtual de asesoría para la búsqueda de empleo, en el horario de su preferencia, colocan sus datos y ya está. Así de fácil, ya tienen agendada una asesoría que se realiza por videollamada. También los invito a conocer y registrarse en nuestro portal empleosperú.gov.p. Aquí ustedes pueden ingresar a la bolsa de trabajo, descargar su certificado único laboral y acceder a capacitaciones virtuales, gratuitas y con certificación incluida. Tenemos más de 80 capacitaciones virtuales. Así que ingresen y conozcan empleosperú.gov.p. En el chat les he dejado una breve encuesta de satisfacción. Les agradecería muchísimo que puedan completarla, por favor, porque a mí nos interesa saber su opinión sobre los talleres que van recibiendo semana a semana. Y finalmente, los invito a que estén enterados de nuestras próximas actividades y eventos a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. También tenemos este portal de charlas y eventos, cuyo enlace se los he dejado en el chat también para que puedan ingresar. Tenemos constantemente cursos, capacitaciones, eventos, así que pueden enterarse a través de este medio y participar. Muy bien, me parece que no hay ninguna consulta adicional, no veo ninguna pregunta, ni comentario, ni nada en el chat. Bueno, espero que sea, porque todo ha quedado claro, porque espero que estén allí del otro lado atentos. Así que estaremos cerrando de esta manera este taller, el segundo taller. No se pierdan los temas que siguen entonces. Agradezco su participación y también a los organizadores. Ya nos estaremos reencontrando entonces en la próxima sesión. Muchas gracias y bueno, a poner en práctica lo que hemos aprendido entonces. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bien, el agradecimiento respectivo a la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de parte de los señores miembros de la comisión organizadora, así como de los docentes y estudiantes de las escuelas profesionales de administración, enfermería e ingeniería agroindustrial. Quedamos totalmente agradecidos por la interesante ponencia que ha desarrollado. Bien, así también queremos hacer con nuestros estudiantes que la siguiente sesión sobre los talleres de empleabilidad se va a desarrollar el 14 de noviembre con el tema Desarrollando habilidades socioemocionales para mi empleabilidad. Como ya se les mencionó desde la primera sesión de estos talleres, ¿no? La participación de las 8 sesiones, ustedes van a poder obtener la certificación respectiva. Entonces es necesario que registren su asistencia cada vez que hay algún tipo de sesión, ¿no? De cada uno de estos talleres de empleabilidad. Bien, con el agradecimiento nuevamente a nuestra distinguida ponente, y de igual forma, el agradecimiento a cada uno de los estudiantes que han participado en esta sesión y dando a conocer que el área de vinculación y seguimiento al egresado y graduando les recuerda participar en cada una de estas sesiones, de estas 8 sesiones. Vamos a dar por culminado el presente taller. Mi nombre es Giovanna Quispe, responsable de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes.